esta parte, los ejercicios 6, 7 y 8. Para eso repasamos lo que nos pide cada uno de los ejercicios. El ejercicio 6 nos pide busque en el link que se indicó más arriba, es decir, el archivo con el que venimos trabajando hasta ahora, que se llama apéndice 3A, buscar un cuadro que se llama CGI mano de obra. Una vez que tenemos ese cuadro, nos pide que calculemos el porcentaje de trabajo asalariado no registrado para el total general y por sector de actividad económica. Y después evaluar las consecuencias para el conjunto de la economía de dicha variable. Entonces, como le dije recién, es el mismo archivo, tenemos que ir al cuadro CGI mano de obra. En este caso nos pide que lo resolvamos para el total general y por sector de actividad económica. Este cuadro justamente tiene esa desagregación. Nosotros en este ejercicio que le estoy resolviendo ahora lo vamos a hacer solo para el total general. La idea es que ustedes, si quieren como práctica, lo hagan para cada uno de los sectores de actividad económica. La dinámica es exactamente la misma. En el ejercicio en realidad no nos dice para qué periodo de tiempo quiere que lo hagamos, así que lo resolvemos para el periodo donde tenemos datos disponibles, es decir, desde el primer trimestre del 2016 hasta el último trimestre del 2019. Si ustedes se bajan el archivo y van justamente a la parte del cuadro CGI mano de obra, se fijan que para el total general van a tener esta información. Tenemos la información por trimestre, desde el primer trimestre del 2016 hasta el cuarto trimestre del 2019, y la información que nos da este cuadro dice, por un lado, la cantidad de puestos de trabajo que hay, ¿sí? En miles de puestos de trabajo, esta es la cantidad de puestos de trabajo que hay, y después estos puestos de trabajo nos dice cuáles son puestos de trabajo asalariados, registrados en la Seguridad Social, cuántos puestos de trabajo asalariados hay que no están registrados en la Seguridad Social, y en tercer lugar, cuántos puestos de trabajo hay que no son asalariados. ¿Sí? Cuando nos referimos a que no son asalariados es que no tienen una relación de dependencia por la cual perciban un salario. ¿Sí? Pueden ser cuentapropistas o monotributistas, etc. Entonces, lo que nos pide el ejercicio es muy simple, es simplemente calcular cuál es el porcentaje de trabajo no registrado sobre el total de puestos de trabajo. Así que lo que tenemos que hacer es fijarnos justamente cuántos puestos de trabajo hay en cada uno de los periodos, cuántos puestos de trabajo asalariados no registrados hay en cada uno del periodo y fijarnos cuántos representan del total de puestos de trabajo de ese periodo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el primer trimestre del 2016 había un total de 19.735.000 de puestos de trabajo, de los cuales 4.404.000 no estaban registrados. Entonces, básicamente es hacer la división y es calcular un porcentaje como venimos haciendo hasta ahora. Hacemos 4.404 sobre 19.735 por 100 y nos da que entonces el porcentaje de trabajo no registrado sobre el total para el primer trimestre del 2016 es 22,32%. Esta misma cuenta la podemos hacer para todo el periodo disponible y básicamente lo que obtenemos es que si bien en algunos periodos hay un leve aumento, este porcentaje de trabajo no registrado sobre el total tiene valores en el entorno del 22 a 23, casi 24%. Bien, y nos pregunta también que evaluemos las consecuencias para el conjunto de la economía de dicha variable. Y acá simplemente la cantidad de consecuencias no es taxativa, ¿sí? Es decir, hay muchas consecuencias que no están mencionadas acá, pero en términos muy generales podemos decir que tener un trabajo no registrado genera perjuicios tanto para el trabajador como para la economía en general. Para el trabajador, ¿por qué lo perjudica? Porque en realidad el hecho de no realizar aportes ni contribuciones a la seguridad social, ¿sí? O sea, todo el mundo entiende que tener un trabajo registrado justamente es aquel trabajo que está registrado frente a los organismos de seguridad social, por lo cual tanto el trabajador como el empleador tienen que realizar aportes, ¿sí? Hay una parte de tu salario que se te descuenta y uno hace aportes a la seguridad social, por ejemplo, para cuando uno llegue a la cantidad de años necesarios y a una edad mínima pueda jubilarse, y existen otra serie de beneficios también asociados a estar registrado en la seguridad social.
Entonces, cuando existe un trabajador que está registrado, por ese salario total uno tiene que pagar un porcentaje que lo paga el trabajador y otro porcentaje que lo paga la empresa. Entonces, cuando un trabajador no realiza aportes ni contribuciones a la seguridad social, por su trabajo justamente lo que hace es que uno pierda el derecho a obtener algunos beneficios que la seguridad social te da, como por ejemplo en algunos casos tener derecho a una obra social que permita después la atención sanitaria, tampoco uno tendría derecho al seguro de desempleo, tampoco estaría aportando para en algún momento de la vida poder jubilarse, entre otros. También muchas veces no está registrado, lo que genera es no poder acceder al sistema bancario crediticio, ya que para muchos trámites o muchas veces si queremos sacar un préstamo o algún tipo de transacción financiera, nos piden algún tipo de constancia de los ingresos que tengamos, y si uno no está registrado en la seguridad social no accede a un recibo de sueldo formal, por tanto tampoco tendríamos constancia de cuáles son nuestros ingresos. A nivel de la economía general, el hecho de que haya puestos de trabajo no registrados también afecta muchísimo porque disminuye la cantidad de ingresos del Estado, en la medida que ni las empresas ni el trabajador realizan aportes, y esto justamente lo que genera es una desfinanciación de los sistemas de seguridad social y de las obras sociales. Estos son algunos de las consecuencias o las consecuencias negativas, ¿sí?, de que haya un porcentaje tan alto como lo es casi un 23 o un 24% de empleos no registrados sobre el total del empleo de la economía. Bien, el ejercicio 7 es bastante breve y básicamente nos pregunta cuál puede ser el efecto de un aumento en la PEA sobre la tasa de actividad y sobre la tasa de desocupación. Contestemos primero cuál sería el efecto de un aumento en la PEA sobre la tasa de actividad. Entonces, básicamente, repasando cuál es la fórmula de la tasa de actividad, que es básicamente activos o PEA sobre población por 100, lo que sabemos entonces es si aumenta la PEA, aumenta el numerador, el denominador también puede aumentar, pero no es tan relevante en este caso. Sabemos que si aumenta la PEA va a aumentar el numerador y por tanto el aumento va a aumentar la tasa de actividad, ¿sí? También conceptualmente es bastante intuitivo pensar que si aumenta la cantidad de activos en una economía, la tasa de actividad va a tener que aumentar. Y en segundo lugar, nos pregunta cuál es el efecto de un aumento en la población económicamente activa sobre la tasa de desocupación. Y acá la respuesta no es tan directa, ya que sabemos que la tasa de desocupación es desocupados sobre PEA, ¿sí? Entonces, que esto es lo mismo que desocupados sobre ocupados más desocupados, porque ocupados más desocupados es la PEA. Entonces, hay dos casos extremos. Imagínense que aumenta la población económicamente activa y toda la cantidad de personas nuevas que forman parte de la PEA consiguen trabajo. Entonces, no sé si para poner un ejemplo, aumenta la cantidad de activos en 100 personas, e imagínense que esas 100 personas consiguen trabajo, así que la cantidad de ocupados aumenta en 100 personas también. En ese caso, la tasa de desocupados caería, ¿sí? Porque en esta ecuación que está acá, si hay 100 activos nuevos, y esos 100 activos nuevos son ocupados, el numerador no cambia, el denominador aumenta, entonces esto haría que la tasa de desempleo caiga, ¿sí? Pero eso es un caso muy extremo, es decir, que todo el aumento de la PEA se tendría que traducir al aumento de ocupados. Hay otro caso extremo que es que todo el aumento de la PEA se traslade al aumento de desocupados, es decir, estas 100 personas nuevas que forman parte de la población económicamente activa no consiguieran trabajo y entonces aumenta la cantidad de desocupados en 100. En este caso, yendo a la fórmula, el numerador aumentaría más que el denominador y por tanto la tasa de desempleo total aumentaría. Insisto, estos son dos casos extremos. El resultado final de lo que pase con un aumento de la PEA sobre la tasa de desocupación va a estar en el intermedio entre estos dos casos. Es decir, en algunos casos la tasa de desempleo va a caer, en otros casos la tasa de desempleo
va a aumentar. Esto va a depender justamente de cuál sea la capacidad del mercado de trabajo de absorber este aumento de la PEA. Entonces, si ingresan nuevas personas a la población económicamente activa y el mercado de trabajo tiene la capacidad de absorberlos, es decir, de absorberlos dentro de las personas ocupadas, quizás la tasa de desempleo caiga, pero si aumenta mucho la cantidad de personas económicamente activas y estas personas no consiguen trabajo, es muy probable que la tasa de desempleo aumente. Bien, y por último, el ejercicio 8 nos dice, comente y verifique la siguiente afirmación. Si aumentan los desocupados, aumentará la tasa de desocupación. Bueno, nuevamente la tasa de desocupación es desocupados sobre activos. La tasa de desocupados entonces la podemos escribir también como desocupados sobre ocupados más desocupados. Y por tanto, sabemos que los desocupados aumentan, que están en el numerador. Los desocupados aumentan también y están en el denominador. Entonces, ¿qué pasa con la tasa de desempleo total? Va a depender justamente de qué pase con este componente que falta, que es el de ocupados. Entonces, imagínense que ocupados no cambia, eso, lo que dice acá, ¿sí? Si se mantiene constante, es decir, ceteris paribus, si ocupados no cambia, el aumento del numerador va a ser mayor que el aumento del denominador. Y esto va a generar que la tasa de desempleo entonces aumente. Lo que pasa que esta conclusión que yo les acabo de decir es bajo los efectos ceteris paribus, ¿sí? Es decir, que el resto de las cosas no cambian. Pero puede ser en algunos casos donde haya un aumento de desocupados, pero como el resto de la economía también se mueve y también se ajusta, puede haber algún periodo donde termine pasando que aumentaron los desocupados y que la tasa de desempleo disminuya o viceversa. De hecho, por ejemplo, en este gráfico hay un ejemplo donde, fíjense que en la línea celeste es la tasa de desocupados, la línea roja es el PBI, perdón, la línea celeste es la cantidad de desocupados, la línea roja es el PBI y la línea verde es la tasa de desocupación. Entonces, acá tenemos un ejemplo donde estas series tienen base igual 100 para 1993, y si nos fijamos al final del periodo, tenemos que el valor del índice para la cantidad de desocupados es 105, o sea que implica que si lo comparamos con el punto de partida, que es 1993, si el índice es mayor a 100, implica que aumentó. ¿Sí? O sea, este valor de acá de 105 lo que nos dice es que la cantidad de desocupados en el 2017 comparado con 1993 es mayor. Sin embargo, la línea verde toma un valor de 72. Este índice igual a 72 lo que nos indica es que el valor de la tasa de desocupación del 2017 comparado con 1993 es menor. Así que en realidad tenemos un caso donde si medimos la tasa de desocupación cayó, pero sin embargo el número de desocupados aumentó. ¿Sí? Bueno, la idea, nada, de este ejercicio y el ejercicio anterior es tener un poco claras las definiciones de las distintas fórmulas y de los conceptos y poder empezar a hacer algunos razonamientos o algunos ejercicios del estilo ¿qué pasa si se modifica alguno de los componentes del mercado laboral?